contador, bueno, especialista en impuestos. Mire, en estos últimos años, le quiero decir que mucha gente se dice en la calle, más vale tener un amigo contador y después un abogado. Así que me imagino que lo habrán consultado varias veces porque está difícil el tema, mi querido, y lo hablamos acá con Mariana. Si quiere, bueno, desarrollarlo usted, pero lo cierto es que cada vez se trabaja más y se gana menos. Entonces, cuando van subiendo los pisos, y decíamos con ella, te aumentan un poquito, llegás un poquito más arriba y preferís decir no, gracias, porque sigo pagándote el doble de las cosas que me corresponden. Eso ha pasado mucho. Sí. Digamos que cuando a alguien le daba un aumento salarial, terminaba muchas veces cobrando menos que antes, porque el aumento de ese salario lo hacía trasladar, pasarse a una categoría, una escala superior del impuesto a las ganancias, entonces la retención le producía... Y que después volver a tomar la otra categoría es muy difícil. O sea, sí. Para avanzar a la categoría es muy fácil, después para volver a la inicial es casi imposible. El problema acá es la inflación enorme que estamos teniendo y que obviamente, todos lo sabemos, se está deteriorando el salario. Cuando uno va al supermercado, los precios han aumentado significativamente, entonces... En compensación de ese aumento, lo que el trabajador está recibiendo es una actualización. Tenemos que llamarlo correctamente. Claro. No podemos hablar de un aumento de sueldo. No es un aumento. Es mantener el salario actualizado. Claro. Está recibiendo una actualización para mantener el mismo poder adquisitivo. Y de aquellos, Ricardo, gremios y trabajadores que están en blanco y en el sistema formal que puedan tener un gremio que negocie acorde a la inflación. Porque después hay un 40% de gente que o trabaja en negro, o es monotributista, o es cuentapropista, y que ni tan siquiera puede por sus servicios pedir un 70% de aumento como para estar anualizado. Ricardo, porque es importante para entender. Ahora esta base se toma en 280.000 pesos. Yo más o menos de bolsillo calculé... Usted sabe que nosotros miramos cuánto me depositan del sueldo. Más o menos, el neto, no el bruto. El neto, o sea, claro. ¿cuánto me depositan del sueldo? O sea, calculé unos 230.000, hice un 18%, no sé si... Un poco menos. Un poquito menos. Son 210 aproximadamente. O sea, yo hice por 18% que desconté jubilación, cargas sociales. Bueno, te falló la cuenta, Mariana. O sea, no, para mal encima. Podés tener, para abajo. Aparte de la jubilación, la ley 19032, que es para el PAMI. Yo la tengo. Después tenés la obra social y puedes tener un aporte al sindicato también. Claro, bueno, o sea, serían en mano 210.000 pesos, más o menos. Bueno, ¿qué va a pasar con todo este universo de personas y cómo les va a impactar en el medio aguinaldo? Que esta es la clave de la medida. No lo van a cobrar prácticamente. Va a ser tipo como una... ¿O no? No, es de una esperar. Cápsula de aire. Esta norma tiene que salir de manera inmediata, tiene que salir la semana que viene, porque no nos podemos olvidar de que las empresas tienen que hacer todos los cálculos de las retenciones de impuesto a las ganancias que tienen que pagar las personas, y eso es un cálculo muy complejo, porque han hecho una maraña con las normas, han hecho una maraña de interpretaciones y de modificaciones que es muy difícil hacer todos los cálculos. ¿Pero es correcto decir que el aguinaldo no va a pagar ganancias o el aguinaldo va a tener algún tipo de imputación? El aguinaldo, cuando salió esta ley, se dispuso que en tanto y en cuanto el salario que cobra el trabajador estaba por debajo del mínimo, el salario estaba exento del pago del impuesto a las ganancias. El cálculo es anual, ¿no? No se incluiría medio aguinaldo. Ese es medio aguinaldo lo que cobran ahora, por lo tanto, el problema es la inflación, porque si vos cobraras siempre lo mismo... Es el cáncer de este país, la inflación. Es el cáncer de este país. Entonces el aguinaldo, el medio aguinaldo y el aguinaldo que cobrarías a fin de año también estaría exento, no deberías pagarlo. Pero voy de nuevo con esto porque hay mucha gente que pregunta. ¿El medio aguinaldo ahora va a tener deducción de ganancias o no, indistintamente el monto? Si la persona cobra menos de 280.000 pesos de sueldo bruto, no va a tener retenciones del impuesto a las ganancias. En el medio aguinaldo. En el medio aguinaldo no la va a tener. Si cobra más de 280.000 pesos brutos, se le va a descontar de ganancias. Porque si no estamos poniendo el aguinaldo no paga ganancias. No es así. No es así. Saquen esa placa, chicos, pues no es así. El medio aguinaldo va a tributar ganancias, pero de la base de 280.000 para arriba. O sea, 210 en mano. Vos ganás 210.000 en mano, el medio aguinaldo va a tener también una percepción por ganancias. Exacto. Si cobra más de 280.000, le van a retener, ya le retienen sobre el sueldo. Ya le retienen sobre el sueldo. Para entenderlo, una persona que hoy ganaba 280.000 pesos tenía una retención de 20.000 pesos aproximadamente mensual del impuesto a las ganancias. Seamos sinceros que, a ver, no creo que mucha gente en este país gane 280.000 pesos, salvo, bueno, pero Robert, que tengas mucho laburo pero más, un millón, pero hoy en la Argentina están tributando 1.200.000. O sea,
de un mercado laboral de 8 millones de personas, entre formales e informales, está claro que es un porcentaje menor, pero no deja de ser 1.200.000 que tributan. Y no es un salario extravagante. Para nada. Escúcheme, no lo es. Pero la pregunta más recurrente de sus clientes, porque como le digo, seguramente tiene más consultas que un médico usted, evidentemente. Sí. ¿Qué es lo que les pasa? Porque hay que explicarle a cada uno de ellos que van a empezar a pagar ganancias o no. Y, perdone la palabra, pero los dibujos que se hacen ya prácticamente son Picasso, ¿eh? No, el problema acá, vuelvo sobre lo mismo, es la inflación. Y digo esto ¿por qué? Porque esta medida es un paliativo que sacaron ahora de urgencia porque alguien recordó el tema de los trabajadores y salió a reclamarlo al ministro de Economía, sabiendo que el Poder Ejecutivo tiene facultades por decreto para aumentarlo. Durante el año 2022 el Poder Ejecutivo tiene facultades libres otorgadas por ley para poder aumentar este mínimo. Pero lo que quiero decir es, no se puede seguir estando pendiente de la buena voluntad de un funcionario o del recordatorio que tenga un funcionario respecto de esta situación. Los mínimos están sufriendo un deterioro brutal. Estamos con una inflación mensual del 6% y uno no puede estar esperando 7 meses, 6 meses y de acá a septiembre ¿qué va a pasar? Tiene que actualizarse mensualmente. Se desvaloriza absolutamente todo. Tiene que actualizar mensualmente el mínimo, no puede Ricardo, ser así. Algo que siempre es como que olvidamos porque arrancamos con el tema de las deducciones. Para explicarnos bien, porque uno dice, el salario no es ganancia. O sea, el fruto de mi trabajo no tiene por qué, no es ganancia. O sea, ganancia mía en tal caso es mi renta, pero no la renta para el Estado. Digo, ¿cómo es este concepto? ¿Cómo ha salido este? Porque este concepto originalmente era para personas que estamos hablando, mandos altos, gerenciales, sueldos importantes, altísimos, y no capaz que un trabajador del sector de camioneros que lleva cargas peligrosas y cobra 250.000, 280.000 pesos. Está toda la semana fuera de su casa. Exactamente. U otra actividad también que hoy esté mejor paga. Digo, ¿cuál es el concepto del impuesto a las ganancias? ¿Cuál debió ser originalmente y qué pasa hoy? El problema es el deterioro. Vuelvo sobre lo mismo. ¿Y por qué? A ver, hay una discusión, es cierto, sobre si el sueldo es ganancia o no. Y la verdad, desde mi punto de vista, lo es. ¿Y por qué? Porque así como un empresario tiene capital y ese capital le da una renta y es ganancia, lo que uno como persona pone es su capital intelectual o su fuerza laboral y también es ganancia, es producto de su trabajo. Pero ¿cómo se mide? El problema ¿cómo es se la mide? distorsión. Pero porque ¿cómo se mide que la fuerza de trabajo nuestra entre pagar los impuestos, la casa, el esparcimiento, porque eso también y la capacidad de ahorro, y después de todo eso te saquen la diferencia? ¿Cómo se mide? Porque hoy es eso lo distorsionado. Este es el grave problema que tiene hoy la Argentina y que pareciera que salen en un salvataje a ayudar a los trabajadores. Esto está mal de movida, porque el mínimo no imponible se ha ido deteriorando en todo desde la década pasada se ha venido deteriorando y hubo años enteros donde nunca fue actualizado ese mínimo. Sí, este es un derrotero de años, no es que de ahora, esto viene hace años. El problema es determinar justamente qué es el mínimo no imponible que tiene que tener un trabajador. ¿Por qué si una persona tiene 2 hijos, por qué se le permite deducir 11.000 pesos por cada uno de los hijos mensualmente? Pero no, eso no. Es insuficiente. Sí, claro. O 22.000 pesos por el cónyuge, por ejemplo. Son montos insuficientes que no están midiendo adecuadamente el nivel de vida, el gasto, y esto además tendría que hacerse por regiones. Y la inflación, además, dígalo usted de vuelta. Porque no es lo mismo vivir acá que lo mismo vivir en Córdoba, el transporte es carísimo en Córdoba, acá no. Entonces tendría que adecuarse a distintas zonas geográficas ese mínimo. Si a usted va un cliente y su asistido, ¿vio? Que recién escuchamos nueva palabra que vamos a adoptar, el asistido. Y le dice, mira, Ricardo, me han ofrecido un puesto en la empresa, un ascenso, me van a pagar 350.000 pesos. ¿En mano? En mano. Por eso hay que preguntar siempre. Venía ganando 280, ponele. ¿Y vos qué le decís? No lo agarres, porque con las... No, le decís que sí y le tenés que dar la vuelta para ver qué puede deducir. Pero no, porque si le vas a deducir 320, bueno, a ver, 320, no digo 350, 320, ¿o no? Sí. Cuando te deducen las ganancias, ese aumento de los 280 a los 320, más responsabilidad, más horas,
menos ganas de ver a la gente, querido. Entonces, ¿vos qué le decís? Mirá, flaco, no lo agarres, ¿o no? ¿O no? No, bueno, séme sincero. No, depende del plan de carrera, depende de la trayectoria de la persona, qué es lo que quiere de su vida. Hoy también. trabajamos por la plata. Es difícil. Hoy trabajamos por la plata. Sí, sin duda que sí. La plata es un medio para uno que lo quiere disfrutar y vivir. Le salaire, como dicen los franceses. ¿El salario dónde viene? Es una palabra francesa, le salaire, que deviene de la sal, que antes se pagaba así. Claro. Con la Estoy sal. acá, estoy acá. El problema acá salario, es la ahí. medición que justamente vos comentabas, Mariana. Y yo quiero poner un ejemplo de un país vecino acá, muy No cercano. me contestaste. Paraguay. ¿Me dijiste sí o no? Yo le digo que Hacienda, que sea Hacienda, que se... ¿viste? Sí, que labure y él te va a dar la vuelta para que si tenés hijos, marido, mujer, para sacar cosas. Seguro de vida, hay montones de deducciones, nos vas a dar la pero vuelta, hoy faltan las actualizaciones. Pero a lo que voy es, yendo a tu consulta, en Paraguay una persona, un asalariado, puede deducir absolutamente todo. Los gastos del auto, lo que compra en el supermercado, todo. Y lo que pasó en Paraguay cuando se implementó esta norma en el año 2007 fue un incremento brutal de la recaudación. Porque todo el mundo pidió los comprobantes para poder deducirlos y todos tuvieron que facturar y pagar impuestos. O sea, la clave acá es, que me parece que esto es, Ricardo, lo que estás apuntando. Si un salario, vamos a decirlo de bolsillo, de 210.000 pesos... Hoy realmente es un salario que debería ser considerado como una ganancia, porque el nivel del costo de vida entre pagar un alquiler o pagar los gastos de la casa, la comida, alguna capacitación que hagas, esparcimiento, que eso tiene que estar adentro. El ocio, que tampoco está contemplado. Exacto. Y hasta la capacidad de ahorro, porque eso también, antes de que vos pagues la ganancia, tiene que estar contemplada la capacidad de ahorro que tengas. Hoy 210.000 pesos en mano. ¿Qué? ¿Capacidad de ahorro? Pero por eso, como no está contemplado, te hacen tributar sobre algo que en realidad no es la ganancia. No es ganancia. O sea, un salario no está... Hoy un salario de 210.000 pesos en mano no está generando ganancia. La gente vive al día. Podemos llegar a discutir si a lo mejor 10.000 pesos de ganancia, pero el resto es sustento. Ricardo. Sustento. Este es el problema. Eso, sustento. Ocio. El sustento es familiar. Sí. ¿O no? ¿Vivimos al día o no vivimos al día los argentinos? Una gran parte de los argentinos. Hay gente que ni siquiera llega a cumplir con el mínimo para no ser pobre. Claro. La verdad es esa. El argentino y trabaja, y tiene 3, 4, 5 laburos, va, busca changa acá, changa allá, que además esa gente no está justamente blanqueada. Hay mucha gente que tiene que monotributar. Otro problema y que no se está atendiendo. Actualizan el mínimo no imponible para los trabajadores en relación a la dependencia. Y el que es autónomo no se lo actualizan. O sea, hay una distorsión, mejor dicho, está actualizado, pero hay una distorsión en la deducción especial que es enorme, es la mitad. Para un trabajador independiente es la mitad la deducción que puede computar. Y lo sumás al año, sumás todo el año y te diste cuenta que entregaste casi 3 meses de laburo. Totalmente. Al fisco. El problema que aún que subsiste con esta modificación es que cuando la persona deduce los mínimos y va a la escala para hacer el cálculo del impuesto a las ganancias, entra directamente a tributar el 19%. Es una barbaridad. Claro. ¿Por qué esto? Porque no se está actualizando la escala del impuesto a las ganancias. Bueno, eso es muy complicado de explicar en tele, porque hace años que lo charlamos, Ricardo. Es muy complicado. Cuando el gobierno dice que la segunda escala es 340.000 pesos para la deducción, ¿qué es lo que significa eso? O sea, de 280 a 340, ¿cuánto es el porcentaje que te sacan del impuesto? Lo que están diciendo ahí es... Te dicen así, hasta 280 no pagás. Y de 280 a 340 te vamos a ir reteniendo el impuesto a las ganancias, pero atenuado. Para que si ganás después de esa cifra, ya pagás limpio el impuesto a las ganancias. Que es el 35. Sí. Ya a esos niveles de salario entras directamente al 35%. O sea, entras a la escala máxima, o sea, no tenés intermedio. Después de los 340.000 pesos, ya tributás completo. Por la escala que no está actualizada, entras prácticamente a la escala máxima, que es del 30 a 35, puede llegar.